tal? Les saluda Francisco Javier Araya desde Costa Rica. Un saludo para todos los que están en la Escuela de Formación Arde y Enciende de Oro. Hoy estamos iniciando esta serie de formaciones a través de esta herramienta virtual, así que ánimo, con el corazón abierto y la Biblia en mano, iniciamos. Importante la Biblia, amados hermanos y hermanas, amados jóvenes, porque un joven renovado no puede andar desarmado. Y hoy iniciamos con el tema sobre la vocación originaria y los estados de vida. Específicamente del tema de la vocación. Y voy a ir viendo en algunas claridades importantes. Número uno, todos estamos llamados a ser personas plenas en Jesús. San Irineo de Lyon decía: la gloria de Dios es el ser humano viviendo en plenitud. Y este camino de plenitud lo determina la vocación. Aquí es donde entra esta palabra que encierra muchísimo. La palabra vocación. Viviendo tu vocación hay plenitud. Das gloria a Dios y transformas el mundo donde Dios, ahí donde Dios te ha colocado. Cuando se habla de vocación, muchos creen que se está hablando solo de sacerdotes o religiosos y religiosas, pero cuando hablamos de vocación es un término que tiene que ver con todos, hombres y mujeres, y las diferentes formas de vida en la que podemos servir y vivir en plenitud. Podemos afirmar, todos tenemos vocación y hay que descubrirla, acogerla y realizarla. Tú tienes una vocación que tienes que descubrir, abrazarla, acogerla y realizarla. Y esto te va a dar plenitud y eso va a hacer que tu vida dé gloria a Dios. La palabra vocación viene del latín vocare, que significa llamado. Es la llamada de Dios para realizar una tarea que abarca la vida entera. De manera que la plenitud, la felicidad pasa por la vocación. Se trata de la voluntad de Dios en tu vida. Y no hay nada que te vaya a hacer más feliz que la voluntad de Dios. El mundo te propone caminos de aparente felicidad y plenitud. El mundo te habla de que podrás ser feliz a través del poder, es decir, del ser más que los demás, aunque tengas que pasar por encima de ellos, a través del poder, a través del placer de dar satisfacción a tus instintos, a tus impulsos, a tus deseos. O tres, a través del tener, de la riqueza, de los bienes materiales, del dinero. Son los caminos que el mundo te propone de felicidad, de aparente plenitud. Pero bien lo decía San Pablo en 1 Corintios 7:31, los que se alegran en este mundo, alégrense como si no se alegraran, porque la apariencia de este mundo pasa. También el apóstol San Juan, cuando escribía su primera carta en el capítulo 2, versículo 17, después de dar algunos consejos a los jóvenes y de decirles: jóvenes, les escribo a ustedes porque son fuertes, porque son valientes, porque han vencido al maligno. Después de decirles: no amen al mundo ni lo que hay en el mundo, dice el versículo 17, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La vocación, podemos decir, tiene que ver con la voluntad de Dios en tu vida, que te va a dar plenitud, sentido y felicidad. Podríamos decir o definir la vocación en un sentido amplio de la siguiente manera. Me gusta cómo el padre Marcos Zavala de México lo define en un escrito suyo y dice: la vocación es un llamado de parte de Dios hacia el hombre para que él viva junto a él y viva su proyecto de amor, logrando en esto
llegar cada uno a la plenitud del amor, construyendo un mundo mejor. De manera que en este primer punto hemos visto que estamos llamados a ser personas plenas en Dios y que este camino de plenitud lo determina la vocación. Todos tenemos una vocación que hay que descubrir, acoger y realizar. La palabra vocación, que significa llamada de Dios para realizar una tarea, una misión que abarca la vida entera. Les he dicho que la vocación tiene que ver con la voluntad de Dios en tu vida y una definición de vocación. Ahora, podríamos hablar también de elementos de una vocación. Cada vocación es única, cada vocación es distinta, así como cada uno de nosotros ha sido creado con una irrepetible originalidad. Tú has sido creado como un ser único e irrepetible, y cada vocación es distinta una de otra. La vocación tiene que ver con descubrir esta irrepetible originalidad con la cual Dios te ha creado, y eso es un poder muy grande. Eso tiene que ver con la identidad, con la santidad. Por eso Santa Catalina de Siena escribía: si eres quien tienes que ser, prenderás fuego al mundo entero. Cada vocación es distinta, pero toda vocación tiene tres elementos esenciales o constituyentes. Número uno, la llamada. Es la iniciativa amorosa de Dios que se dirige a todos, que se dirige a cada uno en un llamado único. La iniciativa de Dios que te llama por tu nombre, como dice Isaías 43:1. Yo te he llamado por tu nombre. Él es el que siempre toma la iniciativa. Por eso 1 de Juan 4:19 dice: en esto consiste el amor, en que Él nos amó primero. Segundo elemento, la respuesta, que es pues la disponibilidad ante Dios, ante el llamado de Dios. La respuesta, que es libre, pues Dios respeta tu libertad, Dios no se impone, se propone, Dios no obliga, invita. Como decía San Agustín, el Dios que te creó sin tu permiso no te salva sin tu permiso. Una respuesta que tiene que ser libre, consciente, personal. Se trata de la opción ante la llamada de Dios. Y el tercer elemento de toda vocación es la misión. Es el fin del acontecimiento vocacional, el proyecto, el plan de Dios, ponerse en camino. Es el ¿qué debo hacer, Señor?, de San Pablo, cuando tuvo su experiencia camino a Damasco, y narra él con sus propias palabras en el capítulo 22 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 6 en adelante. En el versículo 10, San Pablo pregunta a Jesús: ¿qué debo hacer? Vete a Damasco y ahí se te dirá lo que debes hacer, le dijo Jesús. Fíjense, les he hablado de los tres elementos que constituyen una vocación. Número 1, la llamada. Número 2, la respuesta. Número 3, la misión. Y uno encuentra este dinamismo en la Sagrada Escritura, en los diferentes llamados o vocaciones a lo largo de la Escritura, a lo largo de la Biblia, en toda la historia de la salvación. Un ejemplo poderoso, un ejemplo grande, un ejemplo máximo de vocación es la Virgen María. Yo les dejo esto como tarea. Por el tiempo no voy a profundizar en muchos detalles, pero como tarea de este tema, lean el capítulo 1 de San Lucas, versículos 26 al 48. Y ahí descubrimos estos tres elementos en la vocación, en el llamado de nuestra Madre Santísima, la Inmaculada Virgen María. María, que tenía un plan, que tenía un proyecto de vida. Dice el versículo 26 del capítulo 1 de San Lucas: estaba desposada con José, vivía en una aldea llamada Nazaret. Ella tenía un proyecto, un plan: ser una buena madre, ser una buena esposa, formar una familia, agradar a Dios como madre y esposa. Y Dios irrumpe en su vida. Y ahí podemos ver del versículo 26
al versículo 33 del capítulo 1 de Lucas, la llamada de Dios a través del ángel hacia María Santísima. 2, del versículo 34 al 37, la respuesta de María después de preguntar cómo puede ser esto si no conozco varón, y el ángel de afirmarle: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el hágase en mí según tu palabra, he aquí la esclava del Señor, la respuesta. Y el número 3, del versículo 39 al 48, la misión, y de ahí en adelante, la misión, el proyecto de Dios sobre la Santísima Virgen María, que con prontitud se pone en camino y que viviría con plenitud. En el Magnificat exclamaría, versículo 48, me llamarán bienaventurada, feliz todas las generaciones, porque ese es el resultado de descubrir, acoger y abrazar y vivir la vocación que Dios tiene para ti en tu vida. Felicidad, plenitud, dicha, aún en medio de las dificultades propias de toda vocación que siempre van a ser parte del caminar. Otro punto importante del cual podemos hablar es de los tipos de vocación. Tipos de vocación. Número 1, vocación humana. Es el primer tipo de vocación. La vocación humana se refiere al llamado a existir. Decía el beato Pablo VI, cada vida es vocación. Es el llamado de Dios a la vida, a la existencia en un momento histórico concreto. La vida no es un accidente. La vida no es fruto de la casualidad. Tu vida, tu existencia es un don, es vocación. Cuando el salmista escribe el Salmo 139, del versículo 13 al 16, el salmista tiene conciencia de la belleza de su existencia y exclamaba, tus ojos veían todos mis días, todos ya estaban escritos en tu libro y contados antes que existiera uno de ellos. Y el salmista exclama, tú me sondeas, tú me conoces, tú me tejiste en el vientre materno. Primer tipo de vocación, vocación humana, el llamado a la vida, el llamado al existir. La vida es un don, cada vida es vocación. Pero hay algo más. San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales exclamaba, el hombre es creado para alabar, hacer reverencia, adorar y servir a Dios, y mediante esto salvar su alma. Y aquí entramos en el segundo tipo de vocación, que es la vocación cristiana, el llamado a la vida de gracia, el llamado a la vida de fe, a ser hijos de Dios. El ser humano no vivirá plenamente si no se entrega a su Creador. Aquí entra la vocación cristiana, ese llamado a la fe, ese llamado en Jesús a ser hijos de Dios en Él. A todos los que le recibieron, dice el capítulo 1 de Juan, versículo 12, les dio poder de ser llamados hijos de Dios. Tú y yo, y esto es maravilloso, hemos recibido la vocación a la fe, a la vida de gracia, a ser hijos de Dios, miembros de la iglesia, introducidos a la vida en el Espíritu y sobre todo aquí, mediante el sacramento del bautismo, como lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1213, para que también lo puedan leer, 1213 del Catecismo de la Iglesia Católica. Vida de fe que despierta el encuentro con Jesús, esa experiencia de nacer de nuevo del agua y del Espíritu, ese encuentro con Jesús que dice el documento de Aparecida en el numeral 243, trae un nuevo horizonte a la vida, trae una orientación decisiva. Dentro de esta vocación cristiana hay que destacar, chicos, hermanos y hermanas, el llamado a la santidad. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9 dice, hemos sido llamados a una vocación santa, no por nuestro propio mérito, sino por su gracia, por su iniciativa misericordiosa. La santidad, que es una meta máxima, el mayor ideal,
fin de la vida cristiana, de la vida en el Espíritu, como decía San Félix de Cantalicio, o santo o nada. Y el tercer tipo de vocación es lo que llamaríamos vocaciones cristianas específicas. La Iglesia nos habla de tres tipos que el Señor ha establecido para el bien de su iglesia. Número uno, la vida laical, es decir, miembros que no han recibido el orden sagrado, que no están consagrados dentro de la vida religiosa, sino que se desenvuelven en la cultura, en la sociedad. Es como decía Benedicto XVI, la iglesia en el corazón del mundo y el mundo en el corazón de la iglesia. Dentro de esta vocación específica laical, hay algunos estados de vida, específicamente dos. El matrimonio, que es sueño de Dios, reflejo del amor de Cristo por su iglesia, como dice Pablo en el capítulo 5 de la carta a los Efesios. El matrimonio que tiene como fin, pues, la familia, que es coronación de la creación de Dios. Está este estado de vida y también el estado de vida de la soltería. Hay quienes están llamados a la soltería, a vivir una vida en soltería, y no optan ni por el matrimonio ni por la vida consagrada religiosa o el orden sacerdotal. Se habla muy poco de esto, pero es algo que la iglesia no deja de lado y que puede ser igual de fructífero que en la vida matrimonial o la vida consagrada y religiosa. Quien está llamado a la soltería no es un estado de vida estéril, no, está llamado a una misión específica. Dentro de la vida laical podríamos hablar también de realidades que entran en su vocación para el desarrollo de esa vocación: los carismas, el apostolado, una comunidad, un grupo, un ministerio, incluso la profesión o el oficio que desempeña. Ahí hay un plan de Dios, un llamado a instaurar el reino, la cultura de Pentecostés. La segunda vocación específica es la vida consagrada. Hay hombres y mujeres que buscan vivir una vida más cristoforme, es decir, según la forma de Cristo, en un carisma específico, y que de una manera pública profesan votos para vivir los consejos evangélicos: obediencia, pobreza y castidad. Castidad específicamente dentro del celibato. Personas que optan por vivir radicalmente las bienaventuranzas, de las cuales les habla Jesús en el capítulo 5 de San Mateo, en el Sermón de la Montaña. Aquí hay varios matices de vida activa, contemplativa, según el carisma de la congregación, del orden, del fundador. Tenemos los franciscanos, los jesuitas fundados por San Ignacio Loyola, la Compañía de Jesús, los dominicos cuyo carisma es la predicación, los misioneros de la caridad de Santa Teresa de Calcuta, el trabajo con los más pobres, con los pobres entre los pobres, los padres mercedarios fundados por San Pedro Nolasco, cuyo carisma es trabajar con los jóvenes en riesgo social, con los que están presos, con los que están privados de libertad, y así podríamos seguir poniendo diferentes ejemplos de vida consagrada, religiosa, congregaciones, institutos, etc. Y el tercer tipo de vocación específica es el ministro ordenado, es decir, el sacerdote, el ministerio del orden sacerdotal, hombres que viven el sacerdocio de Cristo, el ministerio sacerdotal, que hacen presente a Cristo como sumo y eterno sacerdote, que tienen como misión pastorear el pueblo de Dios, guiar la iglesia, proclamar la palabra, administrar los sacramentos. Ministerio sacerdotal que tiene 3 grados: el episcopado, el obispo, el presbítero, sacerdote, y el diácono. Fíjense que les estoy hablando en este tercer tipo de vocación, de vocaciones específicas. Dentro de esto, de 3: vida laical, donde encontramos estado de vida
matrimonial, la soltería. 2, vida consagrada, es la vida religiosa. Y 3, y dentro de la vida religiosa, muchos que no optan por el orden sacerdotal, ahí encontramos hombres y mujeres. Y tercero, el ministerio ordenado, el sacerdocio, hombres, sabemos dentro de la iglesia, que viven el sacerdocio de Cristo de manera ministerial, consagrados, ordenados por la iglesia. Y toda vocación, sea laical, consagrada o sacerdotal, tiene que tener elementos que le distingan, que son elementos esenciales. Toda vocación, sea laical, sea sacerdotal, sea a la vida consagrada, religioso, religiosa, es un llamado al amor. Si no hay amor, tendremos laicos tristes, sacerdotes tristes, religiosos y religiosas tristes. Es un llamado al amor, a vivir el amor en plenitud. El amor que San Juan Pablo II le llamaba, y recoge el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1604, vocación fundamental e innata de todo ser humano. Toda vocación es un llamado al servicio, es un don recibido para que sea dado. Es un don recibido como regalo de Dios para donarnos a los demás, para darse. Y toda vocación es un llamado a la alegría, a vivirla con alegría. Y quien vive su vocación inspira alegría. Así que, jóvenes, fíjense lo que hemos hablado en estos minutos. Hemos hablado de varios aspectos importantes sobre el tema vocacional. Terminar diciendo lo siguiente: aprovechar el tiempo, sé inteligente, sé distinto, sé quién estás llamado a ser. El Papa Francisco, el 16 de febrero del 2016, en Morelia, México, dirigiendo un discurso a los jóvenes, dijo: en Jesús he descubierto a aquel que es capaz de encender lo mejor de mí mismo. Así que sigamos el consejo del apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículos 16 y 17, donde el apóstol Pablo nos exhorta a aprovechar el tiempo presente, a ser sensatos, a ser inteligentes y tratar, buscar, comprender la voluntad de Dios en nuestra vida. Descubrir, acoger y realizar la vocación, ese llamado que nos ha hecho a la vida con un propósito, con un plan específico para nuestra realización, para nuestra plenitud, para nuestra felicidad en el servicio, en el amor, en la alegría. ¿Cómo discernir la vocación? Palabras claves son la oración, dialoga con Dios, habla con el Señor, como Samuel, 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 al 7, habla, Señor, que tu siervo escucha. 2, la reflexión, busca el silencio, escucha tu corazón, escucha tu interior, haz silencio, haz pausa. 3, la dirección espiritual. Pablo preguntó a Jesús: ¿qué debo hacer? Hechos 22:10, ve a Damasco, ahí se te dirá lo que debes hacer. Ahí conoció a Ananías, en la comunidad conoció a Bernabé, que lo presentó a los apóstoles. Es un recurso importante y determinante. 4, formación. Fórmate, busca formación, busca información y formación en tu proceso, en tu camino de discernimiento. 5, acción. Decide, da pasos, toma acciones concretas, ponte en camino. 5 palabras claves para discernir vocación. Fíjense: oración, reflexión, dirección espiritual, formación y acción. Sueña, ten planes en tu vida, pero recuerda lo siguiente. Dice Proverbios 19:21, muchos planes en el corazón del hombre, mas solo el proyecto de Dios se realiza. Ten planes, ten sueños, ten metas,
pero sobre todo considera dentro de tus planes, sueños y metas, cuál es el plan de Dios para mi vida, cuál es mi vocación, cuál es el llamado, el propósito de Dios para mí. Sin Dios, la vida no tiene propósito, y sin propósito, la vida no tiene sentido. Nos encontramos en otra sesión formativa. Recuerden la tarea y repasen continuamente estos puntos que hemos visto hoy. Ánimo y adelante con el fuego de Pentecostés en nuestros corazones. Bendiciones.